Pues Esther Arzate es catedrática de la UNAM. Esther, gracias que tomas la llamada. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Gracias, Javier. Buenas tardes a tu auditorio. Esther, ¿cuál debería de ser los términos de la discusión que tendríamos? ¿Dónde serían esos como puntos sensibles que deberíamos de tener en los próximos meses respecto a la reforma en materia energética? ¿Dónde crees que están ahí los puntos? Y si imaginas que pueda al final de esta historia por el ámbito político acabar o no acabar, terminar o no terminar esta sociedad con una nueva reforma energética. Déjame iniciar por la última parte de tu pregunta. Creo que sí que esta discusión puede derivar justamente en cambios sustanciales para la industria del petróleo en México, pero también déjame comentarte, Javier, auditorio, que tenemos que ver a Pemex desde un punto de vista totalmente integral. Pemex, si lo separamos como está separado ahorita, en Pemex Exploración, en Pemex Refinación, en Pemex Petroquímica y Pemex Gas y Petroquímica Básica, evidentemente vemos que la más rentable de sus áreas es justamente la que tiene que ver con exploración y producción. Pero estos puntos que se antojan, que son los que deberían de estar como más susceptibles para modificarse y que representan problemas endémicos, no solo para la propia empresa, sino para el país, justamente es el de refinación y el de petroquímica. Estamos hablando de que desde hace 30 años no se construye una sola refinería, salvo la que está ahorita pendiente de construcción en Tula. Tenemos 6 refinerías, de las cuales 3 solamente han sido reconfiguradas, y tenemos 77 terminales de almacenamiento y reparto que no son suficientes para abastecer con calidad y garantía a todo el país. Pero además de eso tenemos importaciones crecientes, tenemos importaciones que en 2004 eran inferiores a los 100,000 barriles y ahorita actualmente estamos importando prácticamente 400,000 barriles de gasolina al día. Entonces, evidentemente yo creo que son los puntos más susceptibles y bueno, considerando petroquímica, que también es un apartado de esta industria petrolera que está en verdadero problema. ¿Por qué? Yo parto de que el problema básico ha sido de inversión en petróleos mexicanos. ¿Por qué? Porque el 80% de la inversión se va a exploración y producción. Justamente por eso yo te decía al principio de la plática que exploración y producción es la subsidiaria que menos problemas tiene en petróleos mexicanos, porque es la que recibe el 80%, 8 de cada 10 pesos que ejerce Pemex se van a esta subsidiaria. Y el resto se reparte entre refinación, entre petroquímica y en gas y petroquímica. Entonces, evidentemente es donde ahí vemos que hay más posibilidades de que participe el sector privado en estas áreas de la industrialización del petróleo, no tanto en exploración y producción, porque ahí, si te das cuenta, Pemex tiene un gran expertise. Por supuesto, si hablamos de aguas profundas o hablamos de shale gas, evidentemente ahí sí va a tener que requerir tal vez ayuda. No la veo yo como necesaria y urgente en el momento, pero en lo que es la división de industrialización, en la transformación de este crudo que ahorita estamos vendiendo para que después nos lo regresen transformado, evidentemente yo creo que es el punto toral. Y no se trata de una reforma mínima, ¿eh? Sí, claro. Ese ya tiene su tamañote. Oye, Esther, te planteo, bueno, ¿ves esto que tú planteas como académica, como investigadora? ¿Ves que sea motivo de atención por parte de quienes hoy están lanzando los primeros esbozos de lo que debe de ser una reforma energética? Pienso en lo poco o mucho que pueda saber de la propuesta del PAN, que hoy acabó ya presentándose a plenitud, lo que medio se circula respecto a la presidencia, medio lo que ha dicho el ingeniero Cárdenas, lo que ha hecho el PRD, lo que dice Morena. ¿Está en su mente estas cuestiones, en su mente como para que exista una reforma energética, Esther? Yo pienso que en estos temas es justamente donde pudieran haber más coincidencias. Si te das cuenta, justamente Morena y el PRD y el PAN y el PRI no lo ha hecho saber, pero todas las declaraciones giran hacia esa tendencia. Yo creo que es donde pudiera haber justamente este punto de acuerdo, en que se requiere apoyo porque la inversión en los últimos años ha sido insuficiente,
porque es justamente las importaciones y tener una balanza deficitaria lo que pudiera tener graves problemas y efectos negativos para la economía del país. Y yo veo que transformando los elementos que no son constitucionales, los puntos que no son constitucionales, modificando la ley reglamentaria del artículo 27 constitucional y todas estas leyes que no tocan necesariamente la Constitución, pudiera darse en un marco mucho más estructurado políticamente. A ver, viene otra parte que yo entiendo que en términos de la investigación estrictamente sobre Pemex y sobre cómo debe ser la reforma energética, bueno, juega un papel, un rol, etcétera. Pero a ver, te diría, en términos del análisis del entorno, de la situación política, de las posiciones que de repente son tan encontradas, ahora sí, si me permites, Esther, saca tu bolita mágica y dinos qué presupones que vaya a poder pasar. Me pides algo complicado, pero sí. Pero yo creo que va a haber un acuerdo en términos de la participación de la iniciativa privada en estas áreas de la transformación del petróleo. Ir ya a lo que sería la modificación del artículo constitucional, como vemos ahorita las declaraciones tanto de la iniciativa privada como del propio PRI, han dicho que irían por eso. Y bueno, también han dicho que vale lo mismo hacer una reforma de gran calado, que una de menor alcance, si al final de cuentas las manifestaciones en contra van a estar en las calles, ¿no? Claro. Si de cualquier manera va a pasar algo, pues pues ahora sí que juguémonos buena parte de nuestro resto, diría yo, ¿no? Parece que por ahí va, sí. que por ahí va la estrategia. Sin embargo, yo creo que en los puntos torales en los que pudiera haber acuerdos definitivos, sí sería en las áreas de refinación petroquímica, la petroquímica básica, porque tú sabes, la petroquímica secundaria ha estado abierta durante muchos años, desde el 92, igual que gas. Entonces sería nada más abrir de manera ya plena estas áreas de gas y petroquímica, y refinería, abrirla de manera absoluta. Yo creo que ahí pudiera haber más posibilidades de acuerdos. Y ya la reforma constitucional que implicara ya la participación o alianzas de Pemex con privados en las áreas de exploración y producción, pienso que puede dar más trabajo, que puede sí generar confrontaciones, y que al final, bueno, la cuestión es que sí están dispuestos a pagar ese costo político, ¿no? Oye, yo decía el otro día que cuando hablamos de petróleo, hablamos de Pemex en México, entiendo que a lo mejor de otros países del mundo no nos entienden, ¿no? Porque han de decir, espérenme, pues lo que pasa en Colombia, en la misma Cuba, lo que pasa en Noruega, lo que pasa en Brasil, pero aquí también no podemos negar que Pemex está muy metido en nuestra idiosincrasia, en nuestra cotidianidad, en nuestra vida, como un factor de soberanía, de lucha política, y es difícil también pues luchar contra eso, que es una realidad y que al mismo tiempo puede ser un fantasma, ¿no, Esther? Se trata de un cambio de 180 grados, sí. Que evidentemente tendrá sus problemas sociales, que puede tener su impacto político y social, y sin embargo considero yo que es necesario en este momento. Considero que es necesario siempre y cuando lo hagan de una manera muy planeada, siempre y cuando se fortalezca a las instituciones regulatorias de la industria petrolera. No podemos dejar a Pemex como hasta ahorita, tiene un régimen fiscal que lo asfixia, que lo tiene atado. El 70% de sus ventas se las entrega a la Secretaría de Hacienda, y eso no puede suceder ni con Pemex ni con ninguna empresa. Yo he cuestionado también en ese sentido, Javier, si a los privados les van a exigir esa misma carga tributaria. Ninguna empresa lo aguantaría. Sí, lo vamos a aceptar. Entonces, evidentemente necesita un régimen fiscal mucho más flexible, necesita autonomía de gestión, porque ahorita en este momento no puede tomar ninguna decisión que no sea aprobada previamente por la Secretaría de Hacienda, y evidentemente eso le dificulta muchísimo su operación. Oye, Esther, una cuestión final. ¿Realmente es un dique para la transformación de Pemex el sindicato? Yo no lo considero como tal. Yo no es que defienda al sindicato, por supuesto, tenemos a líderes sindicales no solo en el área petrolera, sino en otros sectores
del país, que se han perpetuado en sus cargos, que se han enriquecido. Conocemos los temas de corrupción que son brutales y que son lastimosos para el país. Sin embargo, creo que el sindicato en términos financieros no le representa un dique, como tú lo mencionas, a Pemex. Consideremos que la nómina de Pemex y el gasto por la plantilla laboral, que tampoco es menor, estamos hablando de 150,000 empleados, representa entre el 3 y el 5% de los ingresos de petróleos mexicanos. Entonces, en términos financieros, eso yo no considero que sea un problema que le pueda resolver otros problemas. Pero sí es necesario revisar, evidentemente, la estructura de su sindicato, es necesario revisar los temas de corrupción, los temas de enriquecimiento por parte de algunos líderes, y sobre todo también revisar el tema del pasivo laboral, que se está convirtiendo en una verdadera carga, pero que no es un recurso que tenga que pagar en este momento Pemex. Sí está creciendo, no hay una reserva, y creo que sí es necesario que se inicie por ir integrando esa reserva para que tenga manera de afrontar ese pasivo laboral que va creciendo. Gracias a ti, Esther Arzate. Gracias. Hasta luego, buenas tardes.